antigua crisis es un momento de oportunidades, como has afirmado muy bien a partir de Albert Einstein. Qué bueno, sí. Y la ciencia jamás lo va a saber todo, jamás. Y nos ayuda mucho la ciencia, nos ayuda mucho la tecnología, pero no son las que nos van a resolver jamás los problemas de la felicidad humana, ni los problemas de la ética y de la fraternidad humana. Hay que contar con ellas, pero también hay que tenerlas vigiladas para no caer en la prepotencia. Me han encantado sus palabras, Melquiades. Gracias. ¿Alguien más se anima? Yo nada más quisiera agregar, doctor, que si lo vemos también desde el punto de vista poético, pues en la medida en que nos vayamos conociendo a nosotros mismos, encontramos que estamos conectados, ¿verdad? Que estamos todos, que somos partes de esa totalidad. Y es donde podemos encontrar precisamente en estos momentos en los que nos encontramos a lo mejor confinados o que no vemos, por ejemplo, a las personas con las que normalmente convivíamos, pues es en estos momentos en los que podemos descubrir cosas nuevas de nosotros mismos, en donde podemos encontrar también la paz, donde podemos encontrar la tranquilidad, donde podemos encontrar también la belleza de saber y de sentirnos vivos, de sentir que respiramos, de saber que podemos controlar nuestras emociones, de que podemos ayudar a nuestros familiares también a encontrar la paz y a expresarse de una manera en la cual todos podamos estar unidos y podamos ver las cosas desde un punto de vista totalmente diferente, ¿verdad? Sabemos que como seres humanos, bueno, muchas veces tendemos a ver ese tipo de noticias que nos pudieran alterar y entonces estar bien al pendiente todo el tiempo, y hay gente que ha perdido también incluso el sueño y que se duerme hasta las 3, 4 de la mañana por estar leyendo las noticias fatalistas o ver qué tan cerca estamos ya de la fase 3. Pero si empezamos a ver las cosas de manera distinta, si empezamos a aprender a ver hacia adentro y no tanto hacia afuera, es cuando entonces hay un cambio en nosotros y podemos también utilizar la ciencia para poder empezar desde nosotros mismos para poder transmitir, ¿verdad? Muchas gracias, Esaúl. ¿Alguien más se anima para ir cerrando? No sé, ir cerrando ya con esta parte. Voy a ir a lanzar una proposición, que cada uno piense en una palabra o en una frase para armar un poema loco, como los poemas aquellos que hacían los dadaístas, que se iba armando así, y entonces cerraríamos más adelante ya la videoconferencia dándole la palabra a cada uno, a Eurídice, al doctor Pupo, etcétera, que van a ir a tener una palabra o una frase o un verso, y los vamos a recoger, y de ahí, y ese va a ser nuestro poema dedicado a la ciencia en el día de este tercer café del pensamiento. Pero antes de pasar a eso, ¿alguna otra intervención? Doctor. Sí, yo quisiera, Doctor. sí, siguiendo la pregunta. No oigo al doctor. Revelar belleza. Ahora sí, ahora sí. En momentos de crisis. Y es que la belleza como conocimiento, como valor, se construye en espacio comunicativo. Aunque sea comunicación a distancia, la sana distancia, etcétera, el marco, el espacio comunicativo existe. Entonces sí se puede construir belleza. Hay un poema que lo pone de manifiesto. Ojalá que algunos de ustedes lo tengan, que es el poema Esperanza. La gente dice mucho que fue escrito, que tomó de aquel, que copió de él. Bueno, a mí no me interesa si ha copiado. Lo que sí veo que ese poema como tal es una creación de belleza, es una creación de amor, porque la belleza, como decía el doctor Bellido, es todo aquellos elementos, el hecho que en estos momentos estamos comprendiendo que no hemos sido lo mejor posible, o sea, el hecho que luchemos por la verdad,
etcétera. Todo eso forma parte de la belleza, no es aquel concepto de belleza externa que tenía que ver con la medida, etcétera. No, sino la belleza en el sentido que yo creo que es un sentido real, como se expresa el ser humano. Todo ser humano lleva la belleza dentro, lo que tiene que sacarla, que exteriorizarla. Entonces yo creo que sí, en estos tiempos de crisis también se revela la belleza, y que depende de la sensibilidad de la persona. Una persona optimista, constructivista, es una persona que está constantemente construyendo belleza, la está revelando, porque hasta en un paisaje desolado puede encontrar algún germen o algún atisbo de la belleza y producirlo, porque ese es el valor tan grande que tiene el ser humano, porque posee cerebro, porque posee sensibilidad de construir su mundo, de adelantar cosas. Y la belleza, ustedes saben que siempre se está adelantando. Entonces yo creo que sí, en estos momentos, y seguramente que todos han leído el poema Esperanza. Y ese poema es un canto a la vida, es un canto al amor, es un canto a la esperanza. Y fíjese, surgió, y yo no digo solo por el que lo construyó, sino por la forma en que se ha asumido por la gente. La gente se retrata en ese poema, por su belleza extraordinaria y fundamentalmente por aquel amor fundante que esparce a todas partes, en todas partes. Así mismo, doctor. Bueno, ¿alguna otra intervención? Y si no, pasamos a ver si están listos para ir cerrando con un verso. Que cada uno cierre con un verso, una palabra. Después yo me voy a encargar de ponerlos ahí, de armarlos, y va a ser un poema colectivo. En estos tiempos en que hemos tenido que hacer una vida individual, vamos a construir un poema colectivo, con esa belleza clásica de que nos habla el doctor Pupo, porque los griegos sabían que la verdad, la bondad y la belleza tenían que ser una cosa, o si no era bella. E igualmente la belleza debe buscar también ser verdadera y ser amorosa para ser más bella. Entonces, no sé, los dejo, les voy dando la palabra en este sentido de yo quisiera... que podemos ser poetas apasionados, pero respetuosos de la ciencia y por la poesía. Eurídice quiere hablar y ya ahí vamos después ir cerrando un poquito. Eurídice, por favor. Yo también quiero ir. Sí, ok. Yo todavía no voy a pasar, todavía no va a pasar al verso, pero sí quería resaltar un poco o destacar un poco lo que nos dejan los tiempos de crisis, ¿verdad? Innumerables momentos en la historia, solamente por pensar en la historia del siglo XX que acabamos de pasar, innumerables momentos de crisis, incluso crisis bélicas, que son las grandes dos guerras mundiales que ha vivido la humanidad. Y empezando el siglo XXI, la sacudida que fue el 11 de septiembre para una buena parte del mundo, que cambió en realidad la percepción de los momentos críticos de sobrevivencia de la humanidad y replanteó un paradigma importantísimo en el sentido del pensamiento y en cualquiera de sus dimensiones, la cuestión cultural Oriente-Occidente, que nos replantea también muchos aspectos de las cuestiones básicas de la sobrevivencia humana y de esos valores que, como decía el doctor Bellido, bondad, ¿verdad? Bondad, amor, por ejemplo. Y verdad, por supuesto, partiendo de ella, y cómo se modifica la percepción de las relaciones entre los seres humanos en los periodos de crisis y cómo se modifican también la vivencia de los valores
estos valores también en tiempos de crisis. Y mencionaba los tiempos de guerra porque en estos días uno siente de alguna manera, por lo menos yo siento, y no es poético, porque es una sensación desagradable, no la sensación maravillosa que produce la poesía. Yo siento en estos días algo así como si estuviera en barricadas de guerra, sin saber de dónde vienen de dónde va a venir el disparo o la explosión, pero que esa sensación de que por algún lugar te puede caer y estás vulnerable, así como están vulnerables los tuyos y todos los seres humanos. Esa sensación que no he tenido porque no he estado en guerra, pero me acerca un poco a intentar comprender situaciones de guerra, ¿verdad? Y yo creo que de las crisis siempre han salido las obras geniales de ciencia, como puede salir de esta las vacunas, ¿verdad? Acelerada por esta situación. Y han salido también obras literarias y obras poéticas que se convierten en universales. Y por eso creo que vamos a salir enriquecidos y que la poesía y la creación literaria en general, así como la ciencia, van a ser enriquecidas después de que logremos sobrevivir a esta experiencia. Entonces eso era lo que quería compartirles, que como digo, esa sensación de que no es nada poético, de que todo lo contrario, es una sensación incluso de impotencia ante lo que no podemos controlar, ¿verdad? Que está en el plano racional al que estamos acostumbrados, ¿no? De controlar situaciones, y ahora vemos que no tenemos control de la situación, solo podemos sobrevivir la situación, conociendo hasta donde ha sido posible conocerla, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias. Así mismo, Eurídice, sí, así mismo. No todo es racionalidad y no todo es control. Aquel sueño de Laplace, aquel sueño de Bacon, de que podíamos tratar a la naturaleza y al mundo como si fuera una meretriz, ha fracasado desde hace mucho tiempo. Tenemos que vivir también, aprender a vivir con la incertidumbre, y eso nos hará más humanos. Entonces, bueno, si no hay otra intervención, vamos pasando a los versos. Yo ¿Qué les más parece? que versos, muy bien, doctor Bellido, yo más que verso quisiera añadir o expresar que la ciencia con conciencia es la mejor expresión humana. Lo aprendimos en la clase del doctor Pupo. Muy bien, seguro. Ciencia más conciencia. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Bueno, ¿quién comienza? O les digo ya mi verso que se me ocurrió mientras Eurídice hablaba. Bueno, sí. Yo, doctor Bellido, inicio con algunas palabras. Venga. Sí, señor. Adelante. Mi verso, o pensaría, qué bueno vivir la vida con proyección y sueños, para que a través del esfuerzo y la humildad se logren realizar. Muy bien. Continúo. Seguimos. Bueno, yo le voy a decir una frase. ¿Quién va? No, usted misma, Eurídice, después el doctor Pupo. Las damas, qué bueno. Le voy a decir una frase que puede ser poética, pero ya usted la hará rimar. Le voy a decir directamente: como un terreno en peligro, siento, y más vivo. Qué bárbaro. ¿Y sigo yo? Sí. Pero soñar es elevarse siendo. Qué linda, doctor. Yo quiero decir también una línea, doctor. Sí, cómo no, Saúl. La esperanza en tiempos difíciles. Muy bien. Martín, ¿tienes alguna frase poética? O una sola palabra, no importa. Es lo que acabo de decir, doctor. Fui yo. Ah, fuiste el que hablaste. Yo pensé que había sido Saúl. Es Saúl. ¿Y es Saúl?
Me conozco a mí mismo para encontrar la paz y crecer hacia el exterior. Excelente. Excelente. Y crecer. Martín, es que estaba anotando los versos y pensé que era Saúl el que había dicho el tuyo. Bueno, el mío dice, el pétalo que será flor mañana para regalarle a ustedes, ahora es semilla en mi corazón. Muchísimas gracias. Si alguien quiere decir una última cosa, estamos en disposición. Les mando mis abrazos a todos por encima del COVID, de las pandemias, de las incertidumbres y con seguridad en la esperanza. Así mismo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muy amable. Nos vemos. Bueno, queridos maestros, muchísimas gracias. Les agradecemos el haber participado con tanto entusiasmo y los esperamos para la siguiente entrega de nuestro café. Muchísimas gracias al doctor Bellido, y doctor Pupo, todos los presentes. Un abrazo también desde acá, desde nuestros hogares, y que estén muy bien. Estuvo muy bonita, como todos estos cafés que hemos tenido, muy enriquecedores para todo el mundo. Gracias a las personas que nos están siguiendo en vivo por vía streaming, y los animamos para que sigan participando en los siguientes cafés. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Seguro. Gracias a todos. Nos vemos.